Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy terminamos, con el favor del Señor, la epístola a los Romanos y vamos a iniciarnos en el capítulo 16, verso 21 y 23, que son los saludos finales del apóstol Pablo a sus colaboradores. Veamos verso 21. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Comenzamos con Timoteo este saludo. Y Timoteo, amados en Cristo, era el brazo derecho de Pablo, el cual él veía como su sucesor, y del que diría más tarde que era el que estaba más identificado con él. Veamos Filipenses, en el capítulo 2, 19, sobre esto. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces vemos el favor que tenía Timoteo de parte del apóstol Pablo. Se identificaba con él había sido su consuelo en sus aflicciones, en sus cárceles, nunca lo había dejado y literalmente lo había tomado como su hijo espiritual. Tenía mucha confianza y mucha esperanza de que Timoteo fuera el sucesor. Vemos también a Lucio, quien probablemente fuera el Lucio de Cirene, que era uno de los profetas y maestros en la iglesia en Antioquía, que mandaron a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero registrado en Hechos capítulo 13, verso 1. También Jasón, que puede ser el que le dio hospitalidad a Pablo en Tesalónica y sufrió por ello a manos de las multitudes. Vamos a ver esta parte de Hechos. Quería avanzar, pero es bueno que escudriñemos. Y vamos a ver esta parte de Hechos, donde vamos a ver no solamente de Jasón, vamos a ver de Lucio en el capítulo 13, verso 1, y ahí lo vamos a encontrar. Capítulo 13 de Hechos, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, que es el que Pablo está mencionando aquí en el verso 21. Ahora, a Jasón lo vamos a encontrar más adelante, en el capítulo 17, los versos 5 y 9, que dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Ahí estaba hospedado Pablo en casa de Jasón cuando pasó este incidente. También nos menciona a Sosipater en Hechos capítulo 24, en el verso 4, y vamos a ver esto acerca de él. Qué hermoso que esos nombres quedaron registrados en la Escritura como un tributo, ¿no? 24. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, y ahí lo encontramos. No voy a seguir leyendo, pero ahí encontramos a Sosipater, o como dice aquí, Sopater. Ahora Tercio, veamos el verso 22, regresemos a Romanos, vayamos a Romanos y vamos a ver el capítulo 16 y vamos a entrarnos al verso 22, que aquí nos habla de Tercio. Y aquí por primera vez, escuche esto, después de larga carta, hermosísima carta de 16 capítulos, encontramos a Tercio identificado como el que escribió la carta a los romanos dictada por el apóstol Pablo. Como vemos aquí en este verso 22, él mismo introduce su saludo a la iglesia. Yo, Tercio, dice, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Veamos esto, veamos, amados en Cristo, a veces, no sé, el orgullo nos hace pensar que podemos nosotros hacer la obra del Señor solitarios. Y déjeme le digo, no podemos hacer la obra del Señor sin el apoyo, la compañía, los colaboradores que participan en esta obra juntamente con cada uno de nosotros. Y esto nos enseña humildad.
no somos independientes del cuerpo de Cristo, ni tampoco podemos desempeñar ninguna labor en la obra del Señor sin depender de otros. En la vida de Pablo es desconocido los nombres de los que hicieron las veces de secretario, pero aquí Tercio es el representante de todos los que fueron secretarios del apóstol Pablo. Gayo, vamos a Gayo en el verso 23, dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Bueno, hasta ahí dejamos, vamos a ver este personaje, que era uno de los que Pablo había bautizado. Solamente 2 personas bautizó el apóstol Pablo en todo su ministerio. Y aquí en Corintios, en el capítulo 1, verso 14, veamos, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces, él tuvo el privilegio de ser bautizado por el apóstol Pablo. También Erasto dice, envía saludos. Erasto era el tesorero de la ciudad y aquí menciona un hermano de nombre Cuarto. Y en cada uno Pablo presenta a la persona con una sola frase. Gayo lo presenta como un hombre que practicaba la hospitalidad, es muy honroso. Pasar a la historia, amados en Cristo, como personas que mantuvimos nuestra casa abierta a los necesitados. Cuarto es un hermano, es todo lo que dice hermano. Y vea la descripción tan hermosa, porque dice tan simple, una simple frase, pero al mencionar hermano, indica que era un verdadero hermano, un hermano sincero, un hombre de corazón fraternal. Pensando en las frases para cada uno de nosotros, ¿qué se diría de nosotros en una sola frase? Piénselo. ¿Qué se diría de usted? ¿Qué se diría de mí? Ay, yo me horrorizo. ¿Qué se diría de mí en una sola frase? Como honrándonos por el servicio del Señor. Ojalá que dejemos una huella digna de ser elogiada. Se está riendo Perla, me está haciendo reír. Amados en Cristo, por último, llegamos al final de la alabanza final en Romanos 16, verso 25 a 27, en la doxología final. Vea, vamos a leerla, dijimos que del verso 25 al 27, y el 24 él se despide y con un amén, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Ahí termina su carta. Y después nos termina con una doxología que es alabanza a Dios y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y el verso 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Vamos a ver esta doxología final y lo que contiene. Termina con un resumen del evangelio que tanto amaba Pablo y predicaba. El verso 25, el evangelio nos confirma en la fe y nos sostiene firmes de pie para poder soportar todo lo que viene en contra de la causa de Cristo. Y en eso estamos nosotros. El Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Entonces el evangelio nos pone en pie para escuchar la voz del Señor y mantenernos firmes. El evangelio de poder que predicaba Pablo nos mantiene firmes de pie delante de nuestro Señor. El evangelio, que significa las buenas nuevas, son tan poderosas para sostenernos frente a los ataques, los golpes del mundo y los ataques de las tentaciones. La vida puede ser muchas veces muy difícil para cada uno de nosotros, recibiendo golpe tras golpe, pero también puede ser muy peligrosa y a veces es fácil caer
en lugares resbaladizos y en las tentaciones. Pero Pablo nos recuerda que el Evangelio es poder de Dios, es dinamita, es algo explosivo, tan fuerte que nos ayuda a vencer aún en los peores momentos de nuestra vida. Pablo en esta epístola nos dice que nada absolutamente nos podrá separar del amor de Dios, como dice Romanos 39, 38 al 39. Él nos amó y nos sigue amando y nos seguirá amando por toda la eternidad. Y escucha, amados, cuando más lo necesitamos, aunque creamos que Él no está con nosotros, en que nos sintamos derrotados, impotentes, esos son los momentos en que el Señor Jesús está más cerca de nosotros para sostenernos y mantenernos por siempre delante de Él de pie. Recordemos que el Evangelio tiene su origen en Cristo. Sin Jesucristo no existiría el Evangelio de poder, las buenas nuevas. Nuestro privilegio es apropiarnos de ese bendito Evangelio, primeramente para nosotros mismos y después para compartir esas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Jesús murió para darnos esas buenas noticias de salvación mediante su obra en la cruz, para transmitirnos la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Nuestra victoria total es la gloriosa resurrección, porque Él vive, también nosotros viviremos. Después de llegar a ese entendimiento de su gran victoria, ninguno de nosotros podemos seguir siendo los mismos. El Evangelio es para toda la humanidad, no solamente fue para el pueblo judío, al judío primeramente y después también a nosotros. Dice la Escritura que luz resplandeció en tierra de Zabulón, en tierra de los gentiles. En las buenas nuevas es esa luz de salvación que llegó a todos nosotros. Maravilloso es el amor de Dios, muy maravilloso para toda la humanidad, sin excepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 26 que leímos en Romanos, esa verdad revelada, esta es la verdad revelada, esta es la verdad de salvación revelada, oculta por todos los siglos, pero revelada a través del sacrificio de Cristo, el Salvador del mundo. Escuche esto, esa revelación, ese misterio nos mueve a la obediencia, no una obediencia sometida por la fuerza, sino una obediencia sometida por amor al Dios que nos amó, aun cuando nosotros éramos enemigos de Él. Verso 27, dice el apóstol Pablo, termina diciendo, al único, nadie más, y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta magna carta termina con un cántico de alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Hemos llegado a la conclusión del estudio en el libro a los Romanos, una carta magna, considerada como un tratado teológico y una carta que es un repelente que nos libra de las falsas doctrinas, una carta llena de amor, de cortesía y tacto, para tratar primeramente la condición culpable y pecaminosa de la humanidad. Esta carta nos enseña la concepción de la salvación, nos presenta la doctrina de la fe en el sentido de aceptación total y confianza absoluta, o sea, el estar seguros de que todo lo que Jesús dijo y enseñó es verdad. Y esta fe viene cuando estamos dispuestos a escuchar y a obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también encontramos en este libro, como ya lo hemos estudiado, la concepción de la justificación. Se presenta la prueba máxima de la fuente, por lo cual podemos ser declarados justos. Y la prueba no son nuestras obras, debido a que nuestras obras nos condenan. La prueba es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a favor del pecador. Pablo también nos enseña la ira de Dios, y aquí se encuentra la concepción de la ira de Dios. Cualquier desobediencia provoca la ira de Dios. El clímax de la ira de Dios será en el día terrible del juicio hacia el impío. Pablo también presenta a los de su nación que habían caído en la falsa religiosidad, creyendo que solo ellos serían salvos, aunque violaban la ley de Dios. Y Pablo presenta quiénes son los verdaderos judíos. Disertó sobre las consecuencias y la evidencia de un mundo sin Cristo y la única manera en que podemos ser reconciliados y el final de los logros humanos. Presentó a Abraham, el hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El camino de la fe que nos lleva a la salvación, porque todo es por gracia y no por las obras. La fe en Dios hace posible todas las cosas. También encontramos la prueba definitiva del amor de Dios. Fue al entregarnos a su Hijo para morir por nosotros, aun cuando éramos enemigos de Dios. Romanos 6 nos introduce a una vida nueva, a una vida de resurrección, lo cual podemos titular Morir para Vivir. Y hace eco en las palabras del Señor Jesús, que dijo: el que retenga su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, la ganará. Nos enseñó también que no podemos vivir como nos dé la gana y darle a Dios una parte y retener otra parte para vivir a nuestro capricho. Somos llamados a una nueva vida de lealtad a Dios. Capítulo 8 nos enseñó cómo liberarnos de la naturaleza humana y las dos vidas, una gobernada por los deseos carnales y la otra gobernada por el Espíritu de Dios centrado en Cristo. También encontramos el concepto a la entrada a la familia de Dios. En términos sencillos nos presenta la adopción romana, la cual es aplicada a la adopción como hijos de Dios, con todos los derechos legales y toda la herencia que nos pertenece como coherederos juntamente con Cristo. Resumiendo, Pablo en esta carta presenta las doctrinas fundamentales para los cristianos de todos los tiempos y nos enseña las reglas para el cristiano con relación a sus semejantes, los deberes del cristiano y el Estado, las deudas que debemos pagar y las deudas que nunca podremos pagar. Nos advierte del tiempo y que seamos sobrios y que respetemos los escrúpulos de los débiles y la tolerancia a los diversos puntos de vista. Nos exhorta a no juzgar, porque ninguno de nosotros somos jueces y lo único que nos espera al final de nuestra vida es comparecer ante el juez soberano, ya sea en el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco para condenación. Nos muestra que no dictemos sentencia contra los demás. También nos mostró el peligro de la vida cristiana y no abusar y convertirla en un libertinaje. El respeto hacia el hermano débil, que tu libertad cristiana no sea tropiezo para el débil. Para el débil es el escrupuloso, que todo lo ve mal, pero hay que respetarlo porque es débil. Pero los fuertes no se van a enfocar en disputas, tratando de mostrar que tenemos la verdad porque hemos alcanzado la madurez espiritual. Nos exhorta a la comunidad fraternal y que seamos una iglesia abierta, donde todos caben y todos tienen un lugar en el servicio del Señor. Nos enseña que estemos llenos de bondad, llenos de tacto. Y al final de la carta, Pablo
se centra en compartir sus proyectos personales y su deseo ferviente de ir a Roma. Y de allí a España, para que el Evangelio llegara hasta al último de la tierra, al último confín de la tierra, como él creía que se encontraba en España. Lamentablemente, no le fue posible llegar a España, pero el Evangelio llegó a España por medio de los seguidores de Jesucristo, que habían sido ganados por la palabra viva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicado a través del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, donde él pudo alcanzar muchas almas, levantando obras nuevas, plantando iglesias en todo Asia Menor. La última advertencia que el apóstol Pablo nos hace es que nos alejemos de aquellos que traen divisiones y contiendas, enseñando falsas doctrinas de hombres y no el evangelio puro y santo que nos fue dado por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo finalmente llegó a Roma, encadenado, y ahí estuvo unos años enseñando en arresto domiciliario. Debido a su condición de ciudadano romano, se le concedió este privilegio, donde siguió enseñando, dejándonos un legado a través de las cartas dirigidas a las iglesias. Su última carta fue Segunda de Timoteo, donde él está consciente que va a ser ejecutado, va a ser decapitado, pero aún así, a sabiendas que quizá le queden unas horas de vida, le pide a Timoteo que le traiga el capote. Quiere cubrirse, quiere cobijarse, los pergaminos, para seguir estudiando y escribiendo cartas. Pablo, el misionero incansable, todavía rumbo a la muerte, a su suplicio, se va con las sandalias puestas, con el capote y con los pergaminos, para seguir escudriñando la palabra de Dios y ganar más almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amados, no nos desviemos de las doctrinas que esta carta nos enseña. La doctrina de la salvación, la doctrina de la fe, de la justificación, de la predestinación y de la gracia, ya que hemos sido salvos y todo lo que de Dios recibimos, lo recibimos por gracia, no por nuestros propios méritos. Además de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana, Pablo enseñó en Romanos las terribles consecuencias de caer en las manos de un Dios airado, pero a la vez, por el otro lado, nos presentó la solución para ser librados del justo juicio de Dios. Nos enseña también que sigamos las reglas de conducta hacia nuestro prójimo, hacia las leyes civiles, hacia los débiles, y la aceptación de no juzgar y ser a otros porque ellos piensan diferente a nosotros. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no hizo acepción de personas, y el apóstol Pablo y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que presentó el apóstol Pablo y el que nos presentó primeramente el Señor Jesucristo, es un evangelio de poder universal. Pudiéramos seguir estudiando este libro y les aseguro que encontraríamos mucho más, porque la palabra de Dios es inmensurable, es inagotable, profundidad de profundidades. Amados, les exhorto a que sigamos adelante, porque no lo hemos alcanzado todo, sino que seguimos aferrados a Cristo hasta llegar a la meta. Y nuestra meta no es ser famosos, no es enseñar que sabemos mucho porque no lo sabemos, fuente inagotable es la palabra de Dios, sino que nuestra meta tampoco es para aferrarnos a este mundo en las riquezas vanas y falsas, sino que nuestra meta es aferrarnos a Cristo hasta llegar a la meta y encontrarnos con Él. Cierro con estos versos en Romanos capítulo 1, verso 16, primeramente, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego, o sea, a todo el mundo gentil, nosotros. Mas el justo, dice en Romanos 1:17, por la fe vivirá. No son las doctrinas de los hombres, es la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues también termino con Romanos 5:1-13, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5,
verso 1 al 3. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Él nos ha declarado justos. ¿Quién se atreve a condenarnos? ¿Y quién nos separará del amor de Dios? Romanos 8:35-39. Amados en Cristo, estemos alerta. Alejaos de los que causan divisiones, como dice Pablo en Romanos 16:17. Recordemos siempre darle la honra y la gloria a Él, como dice, al único y sabio Dios, a Él sea solo la gloria y la honra. Amén. Por los siglos de los siglos. Nos veremos, amados en Cristo, el próximo miércoles con un nuevo libro de la Biblia. No olvide que cielo y tierra pasará, mas su palabra jamás, nunca pasará. Bendiciones, amados en Cristo. Gracias por esta jornada. El único y sabio Dios sea toda la gloria. Amén. Bendiciones. Porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tenga que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que lucha hasta el fin. El Señor justo pues nos dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, sígueme.